Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, siendo las 12 horas con 32 minutos de este día 26 de noviembre del 2019, estando reunidos en el Salón de la Coordinación de Morena del Palacio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la 12ª sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 77, numeral 1, fracciones 2 y 6, 78 y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito solicitarle al diputado secretario de la Junta Directiva, el diputado Gerardo Quirino, se sirva a tomar la lista de asistencia para verificar la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Comunica, presidenta, procedo a tomar la lista de asistencia de los funcionarios legislativos y reglamentos. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Misa Flores Gómez. Presente. Diputada María López Chávez. Presente. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado Conrado Martínez García. Diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. Y el de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Decirle, presidenta, que estamos cuatro integrantes presentes de los 7 miembros de la comisión. Ya, otra vez. Gracias, diputado. Para antes de declarar quórum legal, se da cuenta que ha llegado a esta mesa justificante del diputado Jonadab Martínez García, del diputado Ricardo Rodríguez y de la diputada Claudia Murguía Torres, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueban. Aprobado. Se da cuenta que se encuentran 4 de las y los legisladores vocales integrantes, por lo que se declara quórum legal y se da inicio a la sesión. Para continuar, me permito solicitarle al diputado secretario de la Junta Directiva de lectura al orden del día que se propone para someterlo a votación. Como lo indica, presidenta, procedo a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes presentados por el órgano técnico. Número 3, dictámenes de acuerdo legislativo, dictamen 3.1, dictamen de acuerdo legislativo que desecha la iniciativa de ley que solicita reformar los artículos 24 y 120 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, Infolec 1678, diagonal 62. 3.2, dictamen de decreto que aprueba la iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, marcada con el número de Infolec 419, diagonal 62. 3.3, dictamen de decreto que aprueba la iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, marcada con el número Infolec 3457, diagonal 62. 3.4, dictamen de acuerdo legislativo que desecha las iniciativas de decreto que reforman los artículos 2, 22 y 24 de la Ley de Incompatibilidades de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, marcadas con los números de Infolec 2223, 2237 y 2257, diagonal 62. Diagonal 62. 2252, diagonal 62. 3.5, dictamen de acuerdo legislativo que desecha las iniciativas de decreto que reforman los artículos 93 y 43 de la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, marcadas con los números de Infolec 2238 y 2249, diagonal 62. 3.6, dictamen de decreto que aprueba reformar el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, marcada con Infolec 3227, diagonal 62. 4, discusión y en su caso aprobación de dictámenes en relación con otras comisiones. 4.1, dictamen de acuerdo legislativo de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, por el que se desecha la iniciativa de decreto que reforma los artículos 9 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, Infolec 1626, diagonal 62. 4.2, dictamen de acuerdo legislativo de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, por el que desecha la iniciativa de ley que reforma el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, marcado con Infolec 2057, diagonal 62. 4.3, dictamen de decreto que aprueba reformar el artículo 53 de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, marcado con Infolec 2991, diagonal 62. Dictamen
4.4, dictamen de decreto que reforma los artículos 5, fracciones 19 y 20 de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, doctor Mario Rivas Sousa, artículos 32, fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y artículo 30 bis de la fracción tercera y cuarta del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, marcado con el Infolec 971, diagonal 62. 4.1, dictamen de decreto que abroga la ley de extinción de dominio del Estado de Jalisco y emite la declaratoria para el inicio de la vigencia de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en los términos en el territorio del Estado de Jalisco, marcado con el Infolec 3096, diagonal 62. 4.6, dictamen de decreto que reforma los artículos 41 y 85 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, Infolec 1280, diagonal 62. 5. Discusión en su caso aprobación de los acuerdos internos. 5.1. Conclusiones finales de la glosa del primer informe anual del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 6. Comunicaciones recibidas. 7. Clausura. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado presidente. Comentarles que ha llegado a esta presidencia la solicitud para retirar del orden del día el dictamen marcado con el número 3.3, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Por lo tanto, se pone a su consideración el orden del día con las modificaciones aprobadas. En votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Habiéndose desahogado el punto anterior del orden del día, se procede con el tercer punto consistente en discusión, en su caso aprobación de dictámenes presentados por el órgano técnico de la comisión relacionados con los puntos 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6 del orden del día, por lo que les consulta a los vocales votarlo en conjunto o por separado a favor de manifestarlo. ¿En conjunto? Por lo tanto, se votarán en conjunto. Con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitirse lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. En consecuencia, y para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general y en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto a los dictámenes marcados con los puntos números 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 del orden del día, por lo que le pido al secretario de la Junta Directiva, diputado Gerardo Quirino, por favor tome el sentido del voto. Procedo, Presidenta, a levantar el sentido del voto de los dictámenes marcados con el 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mirza Flores Gómez. Diputada Maristela López Chávez. Y el de la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Están 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones de los 4 presentes, diputada. Gracias, diputado. Aprobados los dictámenes identificados con los números 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6 del orden del día, con 4 votos a favor, y se ordena remitirlos a Asamblea para efectos. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en discusión, en su caso aprobación de dictámenes en adhesión con otras comisiones detallados en los puntos del 4.1 al 4.6 del orden del día, con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración omitir sus lecturas. En votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Les consulto a los vocales votarlo en conjunto o por separado a favor de manifestarlo. ¿En conjunto? En consecuencia, para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general, en lo particular, artículo por artículo, los anteriores dictámenes, en adhesión con otras comisiones identificados con los puntos del 4.1 al 4.6 del orden del día, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto a los anteriores dictámenes, por lo que le pido al secretario de la Junta Directiva, diputado Gerardo Quirino Velázquez, por favor tome el sentido del voto. Como indica, Presidenta, procedemos a tomar el sentido del voto de los dictámenes marcados del 4.1 al 4.6. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mirza Flores Gómez. Diputada Maristela López Chávez. De la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Tenemos 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, Presidenta. Gracias, diputado. Aprobados los dictámenes identificados con los puntos del 4.1 al 4.6 del orden del día, con 4 votos a favor, se ordena remitirlos a la Asamblea para efectos. Para desahogar el quinto punto del orden del día, consistente en discusión, en su caso aprobación,
del acuerdo interno identificado con el punto 5.1 con base en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a su consideración, omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Para continuar con base en el artículo 157, 183 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a discusión en lo general y en lo particular, artículo por artículo, el anterior dictamen, el anterior acuerdo interno identificado con el punto 5.1 del orden del día, por lo que se abre el registro de oradores. No habiendo oradores, se procede a tomar el sentido del voto de manera nominal respecto del singular acuerdo interno, por lo que le pido al secretario de la Junta Directiva, diputado Gerardo Quirino, por favor tome el sentido del voto. Como lo indica la Presidenta, procedo a tomar el sentido del voto del acuerdo marcado con el 5.1. Diputada Erika Pérez García. A favor. Diputada Mirza Flores Gómez. A favor. Diputada Maristel López Chávez. A favor. De la voz, diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto a este acuerdo. Muchas gracias, diputado. Aprobado el acuerdo interno, identificado con el número 5.1 del orden del día, con 4 votos a favor, se ordena remitirlos a asamblea para efectos. Habiéndose desahogado el anterior punto del orden del día, se procede a desahogar el sexto punto del orden del día, consistente en cuenta de las comunicaciones recibidas y el trámite correspondiente, para lo cual esta presidencia da cuenta que el documento que contiene la lista de comunicaciones correspondientes se circuló con la debida anticipación, por lo que, con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se pone a consideración omitir su lectura en votación económica. Les pregunto si se aprueba. Aprobado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 1, inciso 1 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, procede a informar a los vocales del presente asunto y proponer que las comunicaciones recibidas se deriven al órgano técnico auxiliar para la formulación de los proyectos de resolución que correspondan, en los términos del numeral 102 del cuerpo de leyes invocado. Entonces, se pone a su consideración la cuenta de comunicaciones y el trámite que se propone y en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. Se ordena derivar por oficio las comunicaciones antes descritas al órgano técnico de la comisión para la resolución que en derecho corresponda. Para desahogar el punto 7 del orden del día relativo a asuntos varios, se consulta a las y los vocales si tienen algún asunto por tratar. No habiendo más asuntos por tratar, habiéndose desahogado el orden del día, siendo las 12:44 del día 26 de noviembre del 2019, se da por concluida esta 12ª sesión ordinaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Muchas gracias.